La semana pasada empezamos a analizar y a disfrutar, yo diría más bien, del Salmo 37. Volvamos otra vez a ese Salmo, por favor. El Salmo 37, como dije la semana pasada, y créanme que a veces cuando no veo a algunos de ustedes, tengo la tentación de volver a repetir el mensaje. Porque digo, qué pena con lo que yo he dicho, que no estuviera ni fulano, ni mengano, ni sutano, ¿verdad? Entonces la verdad es que estoy tentado a repetir el mensaje el domingo, pero algunos dirán, ¿y qué culpa tengo yo de que no hayan venido ellos? Tengo que volver a escuchar 2 veces el mensaje. No lo voy a repetir, pero sí me gustaría, como ustedes saben que a mí me gusta, repasar y recordar algunas cosas que se dijeron, ¿vale? El Salmo 37, que lo cantamos, no todo, pero alguna parte del Salmo lo cantamos, es un Salmo muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Es un salmo lleno de sabias instrucciones, de consejos buenísimos para poder vivir vidas victoriosas y bendecidas en el Señor. El salmo nos ayuda a reaccionar correctamente ante las injusticias de la vida. El salmo no oculta la realidad de que puede ser que haya personas malas que a veces les ocurran cosas buenas. Y a veces hemos visto también personas buenas que puede ser que el Señor permita, entre comillas, que experimenten cosas no tan buenas o no tan agradables. ¿Cómo reaccionar ante todo eso? El Salmo 37 es una joya. Léanlo. Hoy hemos leído una parte y ya el próximo domingo leeremos el resto del capítulo, porque es un salmo bastante extenso. Una de las cosas que dijimos que el Salmo nos enseña es aprender a superar, a desconectarnos del pasado. Y dijimos algo que lo utilizamos como el título. Si ustedes van a nuestra página web, al canal de YouTube que tenemos, donde están ahí almacenados todas las predicaciones, pues ustedes van a encontrar que una de las cosas que yo dije como punto principal del mensaje del domingo pasado es que el pasado no existe. Amén. El pasado no existe, solamente existe en tu mente. El pasado es algo abstracto, no se puede medir, no se puede pesar, no se puede ver, no se puede tocar. Está simplemente aquí. Tú puedes recordar en cualquier momento cosas del pasado, tanto buenas como malas, pero el pasado realmente no existe. Entonces es una lástima que haya personas que se llamen creyentes, que vivan en algo que no existe y todavía estén siendo atormentados por el pasado, cuando vuelvo a repetir y reitero que no existe, como tampoco existe el futuro. El famoso día de mañana. Lo único que existe es la cruda realidad del presente. ¿Sí? Entonces, hasta que no superes el pasado, no vas a poder disfrutar del presente y no vas a poder prepararte para un futuro glorioso en Cristo. Así es que te aconsejo, te recomiendo lo antes posible que le pidas al Señor que interiorices la gran verdad de que las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí todo es hecho nuevo. Dijimos que el Salmo nos invita a no hacer algunas cosas, no tener envidia, no tener celos de la gente que aparentemente prospera. Y también el Salmo nos invita a hacer una serie de cosas. Si son las dos caras de la moneda, cosas que no hay que hacer y cosas que sí hay que hacer. Hablamos también acerca de esas 2 prosperidades que se nos presentan en los salmos. Esa prosperidad externa, esa prosperidad visible, aparente, que es la que generalmente le llama la atención a la gente. Mira qué coche tiene, mira qué casa, mira qué ropa usa, mira cómo vive. Y luego hay una prosperidad tan real como la otra, que es la interna. Y muchas veces no coincide una con otra. Si no siempre una persona que aparentemente es próspera por fuera, lo es en su espíritu. De hecho, hay muchos inconversos que viven vidas, entre comillas, prósperas, aparentemente bendecidas, pero que no tienen que ser motivo de envidia ni de celos por parte de los que no hayan sido tal vez tan prósperos en ese área, porque la prosperidad material es efímera. La prosperidad material es pasajera. Hoy la tienes y mañana puede ser que te abandone y se vaya con otro. No tiene fidelidad. La prosperidad no es una característica de la prosperidad, de la falsa prosperidad, es que es infiel.
Hoy está contigo, mañana está con otro y así sucesivamente. Pero la prosperidad de Dios, la prosperidad del alma, la prosperidad del espíritu permanece. Porque lo que Dios da, nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que confiar en Dios, hay que poner la mirada en las promesas del Señor, alimentarte de las promesas del Señor, porque las promesas del Señor le van a dar a tu espíritu vitalidad, le van a dar a tu vida equilibrio. Hay personas que viven con un desequilibrio emocional terrible, incluso algunos que van de cristianos por la vida. Personas que en un área funcionan bien, pero que en otras ni te metas, ni se te ocurra tocar ese área, porque es un auténtico desorden, un auténtico campo lleno de minas. Y todo eso más o menos lo tuvimos viendo la semana pasada, pero estudiando el Salmo, me di cuenta de que hay una frase que se repite 2 veces en 2 versículos diferentes. Y quiero llevarles al Salmo 37, versículo 3 y al versículo 27. 37, 3 y 37, 27. Y la frase es la siguiente, escúchala. Confía en el Señor y haz el bien. Y el versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien. Y me llamó la atención que en 2 ocasiones la Biblia dice, haz el bien, haz el bien. ¿Qué significa hacer el bien? ¿Cómo se hace el bien? ¿Cuál es el bien que Dios espera que yo haga? Es interesante porque si ustedes comienzan en algún momento a leer la Biblia desde el principio, se van a dar cuenta que la palabra bien o bueno, que es la palabra hebrea tov, aparece en el capítulo 1 de Génesis 7 veces. Yo las tengo subrayadas en mi Biblia. En 7 ocasiones, cuando Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. En 7 ocasiones diferentes. Y cuando aparece la palabra bueno, la palabra tov, vemos que es después de haber hecho algo. Es decir, Dios hace algo y a continuación declara, y eso que acabo de hacer es bueno. Luego hay acciones, hay obras, como dice el libro de Hebreos, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Es lo que el autor llama obras muertas. Y el que escribiera esa carta, da igual quién fuera, hay un momento en el que él profundiza y toca el tema y dice, hay obras en la vida, cosas que hicimos en la vida, no digo antes de conocer al Señor, digo incluso hasta después de haberle conocido, que no sirvieron para nada. Vuelvo a repetir, son obras muertas. Y el autor de esa carta dice, de esas cosas que hiciste que no sirvieron para nada, tienes que arrepentirte, porque perdiste tiempo, perdiste a lo mejor dinero, te ilusionaste, te encaprichaste con algo que al final, nada de nada. Incluso puede ser que hasta haya sido malo para ti y para otras personas. Pero sin embargo, la Biblia nos dice muy claramente que hay cosas, hay obras que Dios espera que nosotros hagamos. Y es que hay que tomar una determinación en momentos puntuales de la vida. Tengo que tomar la decisión de perdonar. Tengo que tomar la decisión de amar. Tengo que tomar la decisión de obedecer, de aprender, de crecer, de madurar y también de hacer ciertas y determinadas cosas. Ahora, el hacer el bien no es algo opcional. No es algo que Dios dice, bueno, mira, como tú veas, como tú te sientas. Si no tienes ganas, no lo hagas. No. Sino que vemos que el hacer el bien es algo que es un auténtico imperativo, es un mandamiento de parte de Dios. Y Dios está observándonos a ver qué es lo que vamos a hacer con todas las bendiciones y con todo el conocimiento que hemos recibido. Es decir, no hagas de tu vida una vida, digamos, de pasividad donde puedes presumir de lo malo que no estás haciendo. Porque hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde que es una auténtica bomba. Y guarda estrecha relación con lo que estamos hablando esta tarde de hacer el bien. Y ese versículo es el que está en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Te lo leo si quieres rápidamente. Presta atención. Es muy fácil. Seguramente hasta te lo sabes de memoria. Santiago 4, 17.
Y dice así, tal vez lo podemos, ahí está. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que yo no he hecho nada malo. Es que no solamente la Biblia enseña que se puede pecar de acción, sino también de omisión. El que sabe que hay que hacer algo y no lo está haciendo, está pecando. Muchos creyentes se han montado su vida en torno al hecho de haber dejado el pecado. De hecho, cuando escuchamos el testimonio de alguien, algún hermano o de alguna hermana que suba a este púlpito o lo escuchas en la radio, en internet o donde sea, generalmente la mayoría de los testimonios van en la línea de lo que yo antes hacía y ahora ya no hago. Por ejemplo, si una persona estuvo metida, no sé, en el mundo de la prostitución o de las drogas o del tráfico de armas o yo qué sé, cualquier cosa que se te venga a la mente, cuando la persona entiende el Evangelio y tiene una genuina y verdadera conversión, y el domingo pasado yo dije lo que es una genuina conversión, porque hay gente que viene a la iglesia pero no son convertidos. Y yo dije que hay 3 elementos que era reconocer, confesar y cambiar para que se produzca una genuina conversión. No solamente decir, bueno, y ahora comienzo a venir aquí y ya está todo solucionado. No, tú puedes venir aquí, pero puede ser que tú no seas convertido. Te has convencido, pero convertido es otra cosa. Entonces, cuando una persona verdaderamente es convertida de verdad, genuinamente, que ha pasado de muerte a vida, y algunos dan testimonio, si te fijas y oyes bien el testimonio, suelen generalmente contar cosas que antes hacían malas, que ya no hacen. Y uno dice, gloria a Dios, ¿qué testimonio tiene este chico? ¿Cómo ha cambiado esta hermana? ¿Cómo ha cambiado esta persona? Fíjate tú lo que era, ¿eh? Qué malo que era, ¿eh? A veces, el otro día me pasó que me contaron de un hermano que hoy en día es pastor y antes de conocer al Señor era terrible, era una cosa tremenda. Y si no te lo cuentan, como que te cuesta creerlo, porque dice, pero si es un cacho de pan este hombre. No parece que haya sido tan pecador, ¿no? Tan malo. Pero hermano, la vida del creyente no solamente consiste en dejar cosas malas, que dicho sea de paso, ahí no hay ningún mérito, porque si tú hoy no has matado a nadie, no te vamos a dar una medalla. Ay, qué bien, el hermano hoy no mató a nadie. Un aplauso al hermano. Qué contento, qué bueno, hermano. Hoy no engañé a mi mujer. Qué bueno, un aplauso al hermano que hoy fue fiel. Es que no hay ningún mérito. No hay ningún mérito en dejar de hacer lo malo. Al contrario, yo pienso que uno tiene que ir por la vida sin hacerle daño a nadie. Pero cuidado. La vida cristiana no es una vida de no hago esto, no toco, no hago tal, no hago cual, sino que dice aquí, lo hemos leído esta tarde, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amigo, también está pecando. Luego, aquí hay como eslabones de una cadena. Un paso nos lleva a otro y ese otro a otro. Si dejo el pasado y lo dejo porque me he convertido de verdad, automáticamente mi vida tiene que entrar en una actividad que le dé honra y gloria al Señor. Y no es comenzar a hacer un montón de cosas para estar entretenido y matar de esa manera el aburrimiento, no. Sino que yo ahora, y escuchen bien esto, porque son 3 cosas claves. Porque este salmo, hermano, es el antídoto contra muchos males que son endémicos en la vida de muchos creyentes. Si tú verdaderamente hoy tomas la decisión, y después lo preguntaré, si hoy tú verdaderamente tomas la decisión de no hacer cosas malas, pero comenzar a partir de hoy a plantearte seriamente hacer el bien, como hemos leído en el Salmo 37, pues lo primero que tienes que preguntarte es ¿qué cosas Dios espera de mi vida? Y tienes que hacer un ajuste. Primero, tener en cuenta la edad que tienes. Segundo, las circunstancias actuales que te rodean. Y tercero, el propósito de Dios para tu vida. ¿Seríais capaz de repetir estas 3 palabras o conceptos o pensamientos? Adaptarme a la edad que tengo. Adaptarme a las circunstancias del tiempo presente. Y adaptarme al modelo o al propósito de Dios para mi vida. ¿Sois capaces de repetirlas? Adaptarme a la edad actual que tengo,
adaptarme a las circunstancias actuales de mi presente y adaptarme al propósito de Dios para mi vida. Edad, circunstancia y propósito. ¿Por qué hablo de la edad? Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 13, donde el apóstol Pablo, hablando acerca del amor, es un capítulo monográfico sobre este tema, dice: cuando yo era niño, conocéis el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿sí? Ahí menciona 3 elementos típicos de la conducta infantil de una persona: la forma de hablar, la forma de vivir y la forma de reaccionar. Hablar, pensar, ¿verdad? Juzgar la vida. En el hombre se nota más que en la mujer, porque el hombre cambia la voz. Aunque yo últimamente he hablado con algunas mujeres no de esta congregación, para que no estén ya diciendo será fulana, será mengana, que cuando me hablan con una voz muy, y yo digo, le cambió la voz a la hermana, ¿eh? Pero generalmente no es normal que a una mujer le cambie la voz, pero sin embargo en el hombre sí. Qué bonita esa voz de niños, ¿no? Pero te imaginas esa voz de niño, un tipo con 20 o 30 años, sería terrible, ¿no? Al hombre le cambia la voz. Pero no solamente hablamos de un cambio de voz, sino de una forma diferente de hablar. Un niño, las conversaciones de un niño giran en torno a su mundo. Las conversaciones de un adulto son completamente diferentes, ¿verdad? La forma como un niño ve la vida, cómo se expresa, las palabras que utiliza, son típicas de un niño. Hay niños que dicen: papá, no cabo. No quepo. Ah, no cabo. No quepo. Y tú dices, está hablando un niño, ¿verdad? Pablo dice: cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, hay un cambio. Dejé de hablar como un niño, dejé de vivir como un niño, dejé de ver la vida como un niño. Trasladando esto a lo espiritual, que es a lo que nos queremos adaptar esta tarde, tú no puedes estar toda la vida congregándote en esta, en cualquier otra iglesia, hablando, orando, predicando, opinando siempre en la misma línea, porque eso quiere decir que si tu lenguaje no ha cambiado, es porque tú internamente no has cambiado. Tú no puedes estar toda tu vida como algo normal, quejándote y lamentándote, porque eso quiere decir que tu lenguaje, ¿verdad?, evidencia una carencia, una falta de crecimiento interior. Y el Señor Jesucristo le dio tanta importancia al tema que Él dijo: de la abundancia del corazón, ojo, habla la boca. Lo que uno tiene dentro, ¿por dónde sale? Por la boca. Cuando una persona siempre está hablando de una misma cosa es porque eso lo está dominando, porque ese es su tesoro. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y donde está tu corazón, de ahí saldrán las palabras y las conversaciones de tu vida. Hay gente que todo el día está quejándose. Hay gente que todo el día está hablando de fútbol. Hay gente que todo el día está hablando de un tema. ¿Por qué? Porque es el tema que aman y que controlan y les domina. Pero no le preguntes de otra cosa. Entonces, en el sentido espiritual, tú tienes que cambiar tu forma de hablar. Porque no puede ser que tú hoy hables igual, con quejas, con lamento, con no sé qué y con no sé cuánto, y dentro de un año nos volvamos a sentar y volvamos otra vez a lo mismo. Entonces, no ha habido un cambio, no ha habido una madurez en tu vida. Es como el hombre que tiene la voz del niño de 4 años. No puede ser. Entonces, tú tienes que adaptarte a la edad que tienes, espiritualmente hablando. El autor de la carta a los Hebreos dice: ustedes ya tenían que ser maestros, pero todavía están con el biberón. Todavía estáis con la leche y no con alimento sólido, porque no habéis madurado, porque no habéis crecido. A los Corintios le dice exactamente lo mismo. 1 Corintios capítulo 3, sois niños carnales en Cristo. No os puedo compartir cosas profundas, no puedo hablarle de... Yo estoy seguro que Pablo podía haberle mencionado otros dones que nunca le llegó a mencionar a los corintios por la falta de madurez y la falta de crecimiento que en su vida había. Entonces hay mucho infantilismo en la vida de muchos creyentes. Hay mucha inmadurez porque no han superado el pasado, porque no se han terminado de convertir de verdad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que adaptar tu vida a la edad que tienes, tanto la cronológica como la espiritual. Hay gente que vive con la mentalidad de cuando tenían 18 años y ya tiene 60. Y no hay nada más ridículo que un hombre de 50 que quiera aparentar que tiene 18.
A mí me produce de verdad risa cuando veo ya hombres que ya para decirle déjate ya de jugar al boliche, que están tratando de aparentar que son niños de 25 o 30 años y se remangan los pantalones y se ponen pendientes y hacen bobería y decirle compórtate, estás haciendo el indio. Pero tienes que también adaptarte a las circunstancias actuales. No vivas en el futuro, no vivas en el pasado. Vive en el presente. Es que a mí me gustaría, es que sí, no, a mí también me gustaría muchas cosas, pero tienes que adaptarte a tu tiempo presente, a lo que tienes, a lo que Dios te ha dado, porque si no valoras lo que Dios te ha dado, no vas a disfrutar de cada una de las muchas bendiciones que tienes hoy. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí, en muchos aspectos, somos ricos en comparación con otras culturas y con otras personas que en este momento lo están pasando muy mal. Por lo tanto, adapte su vida a la edad, adapte su vida a las circunstancias. No vivas en el mundo de Yupi. No vivas siempre soñando en cosas que a lo mejor nunca verás, que pasaron, que tuvieron su momento, pero que nunca volverán. Y sobre todas las cosas, y lo más importante, adapta tu vida al propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Él está esperando que yo haga? Porque la Biblia dice, haz el bien. Ahora, vamos a ver, según la Biblia, algunas formas de hacer el bien, ¿les parece? Hechos capítulo 4, libro de los Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver algunos ejemplos, hay cientos, pero vamos a ver algunos. Hechos capítulo 4, versículo del 32 en adelante dice, la multitud de los que habían creído, mientras ustedes lo van buscando, yo se lo voy leyendo para avanzar. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Ahí hay un ejemplo bíblico de cómo se puede servir al Señor con lo que uno tiene. De cómo uno puede ser un instrumento de bendición, bendiciendo y compartiendo la bendición con alguien que tal vez está más necesitado que tú en el momento actual. Entonces vemos que en la iglesia primitiva no solamente se daba importancia a la oración, que la tiene, y a la alabanza, que la tiene, y al estudio de la palabra, que la tiene, sino también a estar atentos para poder ayudar en la medida de las posibilidades de cada miembro de la congregación a las necesidades de cada uno de los miembros. Y llegaron a un punto que tenían este tema tan claro que dice que, y esto es algo increíble, esto es un milagro, dice que no había en la iglesia primitiva allí en Jerusalén hace 2000 años personas necesitadas, no había. Había una justicia equitativa, había una solidaridad entre los miembros de la iglesia espectacular, de tal manera que dice que no había necesitados entre ellos. En la calle a lo mejor sí, pero en la iglesia no había nadie que tuviera necesidades. Porque en el momento en el que se descubriera, en el momento en el que se supiera que había una familia, unos hermanos, etcétera, necesitados, automáticamente la gente sabía cómo tenía que reaccionar. Es increíble. Esto es una forma de hacer el bien, ¿no les parece? Seguimos en Hechos. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20 del mismo libro. Versículo 35. Miren qué versículo tan interesante. Y dice así. En todo, son palabras del apóstol Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde dijo eso Jesús? ¿En Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? ¿Se dan cuenta que hay un montón de cosas que los discípulos sabían que no están escritas ni en los evangelios? Esta es una de ellas. El Señor Jesús les grabó esta palabra a fuego en sus corazones de que en la vida es mucho más importante estar pensando en dar que en recibir. Y la vida nos enseña justamente para todo lo contrario. Lo importante de la vida es recibir, no tanto dar. Sin embargo, el Señor dijo, no, en el reino de Dios el principio va por otro sendero. Más bienaventurado es el que da
que el que recibe, porque si tienes todavía que recibir es porque estás en necesidad. Por lo tanto, ahí no hay ninguna bienaventuranza. Pero si estás en capacidad de poder dar, quiere decir es que te sobra, y eso significa de que eres una persona bendecida. En el libro de los Hechos vemos que una forma de hacer el bien es ayudar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la Biblia, nos enseña la palabra, que las personas que en su vida se propusieron hacer el bien, y hay centenares de ejemplos, eran personas que descubrieron un principio espiritual fundamental, y es que el aburrimiento, la rutina, la monotonía, eso que se ha dado por llamar la baja estima, el sentirte que no sirves para nada, que eres un inútil, etcétera. Según el Salmo 37 y otros pasajes de la Biblia, vemos que eso tiene remedio, es el antídoto perfecto para superar todo eso que tanto daño hace a la gente, es estar activo en las cosas de Dios. Porque la inactividad es lo que abre la puerta a que el enemigo venga a tu vida y comience a atormentarte, diciéndote que tú no sirves para nada, que tu vida no vale nada. Comienzas a tener demasiada ociosidad que te lleva a la queja. No hay nada más peligroso que estar ocioso, y más cuando uno ha tenido ciertos y determinados vicios, porque para volver a pecar uno tiene que tener tiempo libre. Luego, el antídoto bíblico para superar, ya digo, el aburrimiento, la rutina, la monotonía, incluso hasta la tristeza, porque la tristeza mata, pues es estar activo haciendo la obra de Dios. Como dice la Biblia, haced el bien. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de tristeza, quiero ponerles una frase ahí, y dice lo siguiente: la tristeza limita al hombre, la tristeza le impide pensar correctamente y tomar decisiones. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces yo he dicho desde este mismo púlpito, ahí la tienen, que cuando tú estás enfadado o triste o desanimado, no tomes decisiones, porque todo lo que decidas lo vas a hacer mal? Es mejor contar hasta 10. Cuando uno está enfadado y toma una decisión en caliente, permítame la expresión, puedes meter la pata y arrastrar en tu error a centenares o a miles de personas. Así que relájate, relax. O cuando estás triste, comienzas a decir tonterías. El profeta Elías, ¿se acuerdan? Estaba triste y le decía: Señor, ya no aguanto más, estoy solo, nadie me hace caso. Quítame la vida, deseó hasta morir. Pero analizando el tema de la tristeza, porque ¿quién no ha estado triste alguna vez? ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado triste? Nunca. ¿Alguna vez voy a hacer la pregunta al revés, ¿habéis estado triste alguna vez? Triste porque te sientes sola, triste porque no te dieron el trabajo que te habían ofrecido, triste porque el que tú quieres se enamoró de otra, triste porque... yo qué sé. Te voy a decir algo que es una bomba, ¿eh? La tristeza, o no hay orgullo más grande, escucha bien esto, no hay orgullo más grande que la tristeza. Entonces, ¿cómo? Ahí está. Léalo conmigo, por favor. No hay orgullo más grande que la tristeza, porque ella es el resultado de que el hombre piensa que merece tal o cual cosa y que se le debe algo. Dígalo otra vez, quiero oírlo fuerte. No hay orgullo más grande que la tristeza, porque ella es el resultado de que el hombre piensa que merece tal o cual cosa y que se le debe algo. Es decir, que cuando yo estoy triste porque no salen las cosas como yo quería, soy un orgulloso en lo más profundo de mi corazón, porque le estoy diciendo a Dios: yo no merezco esto. A mí no me tienen por qué pasar estas cosas. A aquella sí, a este sí, pero a mí, ¿por qué me tratas de esa manera? Así que a veces, sin darnos cuenta, la tristeza es un disfraz que utiliza el orgullo. Estoy preparando un mensaje acerca de los distintos disfraces o caretas que utiliza el orgullo para venir a la vida de un creyente, haciéndonos creer que no es justo el trato que estamos recibiendo, que no está bien lo que Dios está permitiendo que ocurra en mi vida. Ten cuidado, porque a veces la tristeza
No es el producto de esa nostalgia de echar de menos a alguien o de echar de menos a algo, no. Sino que a veces es un orgullo camuflado, es como un enanito que está ahí escondido detrás de tu alma, diciéndote que tú te mereces algo mejor en la vida, que tú no te mereces ese trato injusto, que el Señor te tiene olvidado, que la tiene tomada contigo y que hace mucho tiempo tú te merecías un trato mejor. Y yo estoy plenamente convencido y quiero convencerme cada día más y lo quiero compartir y dejar bien claro esta tarde que nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia y que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que cuando tú te crees que mereces un trato mejor tú le estás diciendo a Dios, Dios mío, te estás equivocando conmigo, yo lo haría mejor que tú si yo fuera Dios y tú fueras el ser humano. Hermano, Dios no se equivoca, Dios es justo, Dios es perfecto y cada cosa siempre y cuando subrayo, yo esté en orden, siempre y cuando yo esté haciendo la voluntad de Dios, que ocurra en mi vida, si amo al Señor, si respeto al Señor, si estoy bajo la cobertura de Dios, todas y cada una de las cosas que me ocurren, lo que recibo y lo que pierdo, lo que me dan y lo que me quitan, todo entra dentro del plan y del propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te fías de Dios? ¿Te fías de Dios? Porque una cosa es fiarme de Dios cuando le pido que Dios me salve o me perdone un pecado, pero en el trato diario yo me refiero. En el trato diario, en lo laboral, en lo matrimonial, en lo económico, en la parte de como estudiante, etcétera, etcétera. ¿Estás contento y satisfecho como Dios te está tratando? Cuidado, ojo lo que vas a responder. Porque una de las peores enfermedades que mata el alma y mata la fe y mata el entusiasmo en la vida de un creyente es la queja y sobre todo la ingratitud. ¿Qué daño le hace una persona a su alma, a su propia vida, cuando no para de quejarse y sobre todo de no reconocer que tiene muchos motivos para darle gracias al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Así que no te quejes. No te quejes. Ahí en esa pizarra o en ese tablón que tenemos ahí, cuando tuvimos en aquella serie de mensajes sobre no quejarnos, no lamentarnos, sino ser agradecido, yo les pedí que pusiéramos en esa pizarra la palabra gracias en diferentes idiomas. Y cuando te levantes por la mañana, empieza dándole gracias al Señor, no pidiéndole nada, gracias al Señor, primero por la noche de descanso que he tenido y porque me puedo levantar y puedo caminar por mi propio pie y puedo ir al baño y tengo manos para lavarme la cara y tengo ojos para ver el sol y tengo ropa para ponerme y tengo una taza de café para desayunar o de colacao o de las potingues que toma mi mujer por la mañana cuando se levanta o de lo que sea. Hermano, gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por el aire que respiramos, gracias al Señor por todo. Y hasta que no seamos agradecidos no vamos a disfrutar de nada. ¿Para qué quieres más si lo que Dios te dio no se lo agradeces? El secreto para tener más es ser agradecido en lo poco. En la medida en que usted sea agradecido en lo poco, Dios te dará más y más para que puedas incluso compartir a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Así que ojo con el tema de la nostalgia, con la tristeza. Porque cuando uno lee el Salmo 37, uno se da cuenta de que sí, humanamente hablando hay muchos motivos para quejarnos y lamentarnos, pero Dios dice, ni se te ocurra utilizar ese miembro tan poderoso como es la boca para quejarte, para lamentar y mucho menos para tener envidia de los malignos y de los que hacen cosas indebidas. Ahora, quiero leer algunos versículos en esta tarde. Vamos a ir, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4. Tengo aquí un versículo buenísimo. Porque si yo les digo a ustedes en esta tarde, hermanos, ¿usted podría decirme de memoria Filipenses 4:13? ¿Ve? ¿No te digo yo? Ese se lo sabe todo el mundo. Da igual a la iglesia que vayas, de la línea doctrinal que tenga, tú preguntas, hermano, Filipenses, aún no has terminado de hacer la pregunta y todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, efectivamente dice eso. Pero ¿cuándo dice eso Pablo? Después de lo que vamos a leer ahora. Vamos a arrancar a partir del versículo 10. Filipenses 4:10. Pablo está en la cárcel, no olvide esto, hay que situarnos. Pablo está en una mazmorra con una humedad terrible, encadenado, sin televisión,
sin WhatsApp, chicos, sin WhatsApp. Eso ya es una tortura en sí mismo, ¿no? Cuando se cae el servidor ya es una tortura en sí misma. Sin hermanos, sin iglesia, sin Biblia, sin televisión, sin nada. Solo, condenado a muerte. Porque bueno, pasar una noche en el calabozo, ¿quién no la ha pasado? Pero condenado a muerte, eso es otro tema, amigo. Y ahora Pablo escribe una carta, o dicta una carta, y dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Me gocé en el Señor. Es que ahí donde está nuestro gozo, en el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo lo que está diciendo aquí, para que nos ubiquemos, es que los hermanos de la iglesia de los filipenses, de Filipo, le mandaron una ofrenda, le mandaron un dinerito para ayudarlo en sus gastos y en sus cosas. Y Pablo dice, yo me gocé muchísimo en el Señor el día que recibí la ofrenda de ustedes. Yo sé que ustedes lo querían hacer hace mucho tiempo, pero Pablo como que los excusa, ¿no? Dice, yo sé que les faltó la oportunidad, pero me gocé muchísimo el día que recibí ese donativo por parte vuestro. Pero ahora mira lo que dice en el versículo 11. No lo digo, escucha, y esto es sinceridad pura y dura, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ayer en la boda, lo que estuvisteis allí y me oísteis predicar, yo le dije a parejita de tortolitos que estaban allí, y indirectamente a todos los no tortolitos que estaban allí también, ¿qué es lo que dije yo en un momento del mensaje? Las cosas importantes de la vida hay que aprenderlas. ¿Hay que enseñarle a un hijo a desobedecer? Yo creo que no. ¿Y cómo aprendieron a desobedecer? Ah, amigo, yo no sé, pero viene en el paquete tú. Viene en el paquete. Hay que enseñarle lo importante que es obedecer, no desobedecer. Todo lo importante en la vida hay que aprenderlo. A ser generoso, a perdonar, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, he aprendido, luego no nació con esta enseñanza, digamos, en el paquete, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en su vida. Dice, he aprendido a contentarme. No a resignarme, que es diferente. Hay gente que se resigna. Bueno, no me puedo comprar un traje, pues me resigno. No, a contentarme. Contentarme es estar contento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy contento en toda situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor. Estoy enseñado, y dice aquí versículo 12, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí viene el versículo que a usted le gusta, dígalo fuerte, Filipenses 4:13. Amén, ahora sí, ahora sí, claro. Sí, pero tienes que leer anterior. Todo lo puedo en Cristo, sí. Esta noche no cenas, mañana no almuerzas, mañana no hay móvil, Acaba de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no cuando salen las cosas redondas, según mi óptica, según mi visión de la vida, sino cuando hay abundancia, contento. Cuando hay escasez, contento. Cuando tengo mucho y me sobra, contento. Y cuando no tengo nada, contento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que entender el contexto en el que Pablo dice esto: preso, condenado a muerte, a veces enfermo, a veces solo, incomprendido, cuestionado, criticado, pero igualmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y si ustedes leen lo que le dice a los corintios, eso ya es una joya de la literatura. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Aleluya. Entonces, hermanos, es una escuela. El Salmo 37 son las materias que vamos a tener que pasar por la vida en la escuela de la vida. Confíen en el Señor. Amén, claro que sí, pero haz el bien. No te quedes de brazos cruzados diciendo, no, yo confío en el Señor. Bueno, y mientras tanto, haz el bien.
apártate del mal. Ya lo hice, Señor, ahora ponte a hacer el bien. Porque no es que te quedas en terreno de nadie, ya no hago malo, pero tampoco hago nada. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Es decir, peca el que hace cosas malas y peca también el que no hace cosas buenas. Porque a cosas buenas y productivas nos ha llamado a ti y a mí el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El segundo versículo que quiero leer, a ver si lo encuentran, porque es un libro que no se lee mucho, pero yo pienso que lo deberíamos de leer más a menudo. Es el libro de Eclesiastés. Ay, amigo, y uno dice, ay, yo no sabía que había un libro que se llamaba así. Sí, hay un libro que se llama así. Coelet, se llama en hebreo, significa el predicador. Coelet es un predicador. Eclesiastés, es un nombre raro eso de Eclesiastés, yo lo reconozco. Dice en Eclesiastés, versículo 7, verso 10. Y hermano, yo me confieso que en algún momento he caído en este error del versículo. Porque Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, y yo lo he dicho, nunca digas, y yo lo he dicho, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. ¿Y quién no ha dicho, antes se bebía mejor que ahora? Antes yo estaba mejor que ahora. Dice, nunca hables así, nunca digas eso, sino que hay que adaptarse a la edad, a las circunstancias y al propósito y diseño de Dios para mi vida en el tiempo presente. Por lo tanto, si en el pasado hubo una época dorada en nuestra vida, gloria a Dios, ahora estamos en otra etapa. No estoy viviendo en las glorias del pasado, sino estoy en el tiempo presente. Porque dice la Biblia, no te jactes del día de mañana, sino que si oyereis hoy su voz, dice, no cierres, no endurezcas tu corazón. Porque este es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. No es el pasado que no existe, el futuro tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? La realidad presente. ¿Y qué voy a hacer en la realidad presente? Darle gloria a Dios, no darle lugar a la ingratitud, a la queja, al lamento, sino hacer el bien para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que elige las pruebas de mi vida. Yo no las elegí. Dios es el que ha diseñado y ha elegido las circunstancias por las cuales Él quiere que yo pase. Pero ha dejado en mis manos la actitud con la cual yo voy a enfrentar dichas pruebas en la vida. ¿Lo habéis captado? Yo no elijo las pruebas. Yo no sé en lo que Dios me quiere probar mañana. Eso es cuestión de Él. Pero Él sí me ha dejado la libertad, por decirlo de alguna manera, de poder escoger qué actitud voy a tener ante las pruebas que mi Señor sabiamente ha escogido para mí. Y yo dije en una ocasión, y no me quiero ir del tema, que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez y de conocimiento bíblico. Es decir, Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar. Porque entonces no sería una prueba, sería una injusticia, sería un crimen. Tú no puedes permitirle o no puedes darle a un niño un saco de 20 kilos. Porque el niño no puede con eso. Pero sí le puedes decir, oye, coge este juguetito, corre, llévalo allá a la guardería. ¿Sí o no? Es decir, cuando el Señor permite que pases por una prueba es porque Él sabe que con su ayuda tú vas a poder superar esa prueba y vas a poder aprender algo que si no pasaras por ella, nunca aprenderías. Porque las pruebas son escuelas, son enseñanza, son exámenes, son espejos que Dios pone delante de nosotros para que nos miremos a nosotros mismos. Él no tiene que probarnos para saber cómo voy a reaccionar. Él te prueba para que tú te veas cómo tú reaccionas. ¿Cómo lo va a saber el Señor si Abraham va a sacrificar o no a su hijo Isaac? ¿Cómo no lo va a saber Dios? Lo hace venir desde Beersheba, al sur de Israel, hasta el monte Moriah, 3 días de camino, porque Dios no sabe si al final se echa para atrás o lo va a hacer. Pero entonces, ¿qué Dios es ese? Si Dios lo sabe todo de antemano, Él lo conoce todo, pasado, presente y futuro, ¿sí o no? Él sabe si Isaac va a ser atado y a punto de ser sacrificado en lo alto del monte Moria, pero el que tiene que saber si lo vas a hacer o no, eres tú, Abraham. Es una prueba para ti. Dios no se prueba a sí mismo. Dios nos prueba a nosotros y a través de esa prueba descubre el nivel de madurez que tú tienes.
Y cuando el Señor permite que pasemos por una prueba en nuestra vida, es porque Él sabe que esa prueba es necesaria y tú la puedes superar, no por ti mismo, sino agarrado y confiado y alimentándote de las promesas del Señor. Por eso el Señor nunca le pidió a David que sacrificara a ningún hijo, porque no lo iba a hacer. Porque David ganaba todas las batallas fuera de la casa, pero dentro de la casa las perdió todas. Y David con sus hijos no tenía ninguna autoridad. Los hijos muchas veces eran un auténtico desastre y le ganaba a los filisteos, les ganaba a los amorreos, y ganaba batallas a diestra y siniestra. Pero sin embargo era incapaz de ganar las batallas que tenía en su propio hogar. Pero las pruebas que el Señor le mandó a David no son las pruebas que le mandó a Abraham. Por lo tanto, no te quejes de lo que estás pasando, porque por lo que estás pasando es por lo que Dios quiere que en este momento tú estés pasando, para que aprendas, porque la prueba no es para que te alejes del Señor, es para que te acerques al Señor. Prueba de ello es que algunas pruebas de la vida lo que hicieron es que nos acercaron al Señor, ¿sí o no? Porque si no hubiera sido por aquellas pruebas, quién sabe dónde tú esta tarde estarías. Luego, como dice el mundo, no hay mal que por bien no venga. Todo ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pégale un codazo al que está al lado tuyo durmiendo y le dice: todo ayuda para bien, díselo. Todo ayuda para bien en esta vida. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:15. Por favor. ¿Están cansados? ¿O se aguantan? No. Primera de Pedro 2:15. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces dice la gente, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Bueno, aquí la tienes. Aquí está, más claro agua. Esta es la voluntad de Dios. Abre los ojos. ¿Cuál es? Que haciendo bien, no deseando, ni soñando, ni pensando, no, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ponte a hacer el bien y ya está. Esa es la voluntad de Dios. Qué versículo más bueno, ¿eh? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Versículo también buenísimo. Y dice así, muy cortito. Versículo 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Confiar en Dios, sí, pero hacer el bien. Apartarse del mal, sí, pero ponte a hacer el bien. Orar, sí, pero ponte a hacer el bien. Leer la Biblia, sí, pero ponte a hacer el bien. Es decir, muévete, ponte las pilas, querido. Y así vas a ver que ni la tristeza, ni el desánimo, ni la queja se van a apoderar de tu vida. Porque confías en el Señor, pero demuestras que estás confiando en el Señor poniéndote a caminar, poniéndote en funcionamiento. Y eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros somos capaces de poner estos principios sencillos, elementales, en práctica en nuestra vida, vamos a ver cómo el Señor va a traer bendición, cómo el Señor va a cambiar las circunstancias y cómo vamos a aprender algo que para mí es vital en la vida. Y es disfrutar del momento. Disfrutar de lo que tengo. Disfrutar de lo que Dios me ha dado. ¿No dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud? Pues ya está, pues gózate. ¿No dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto? Pues si tengo sustento y abrigo, tengo que estar contento. No puedo estar quejándome. En otras palabras, amados hermanos, hacer el bien significa todo lo contrario a estar quejándome, a estar mirando lo que hacen o no hacen los demás, a lo que tiene fulanito o no tiene menganito. Hacer el bien, hermano, significa que yo he descubierto que mi vida tiene propósito, que mi vida tiene sentido, que no estoy en esta vida para entretenerme y para llenarme de juguetitos. No, sino que estoy aquí para hacer el bien, que puede ser ayudar a una persona, que puede ser servir al Señor en la iglesia, que puede ser 20.000 formas diferentes, pero en otras palabras, estar activo en las cosas del reino, estar activo en las cosas del Señor. Y ya verás
Como una persona que está activa, que está haciendo el bien, el enemigo ni se le acerca porque ni le va a prestar atención, porque está tan activo en las cosas del Señor. Y si no, lean detenidamente algún día el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Cuando venían los enemigos y le decían, ¿qué estáis haciendo? A ver, ¿qué estáis haciendo? Levantando ahí el templo de Jerusalén, levantando las murallas, reconstruyendo la ciudad. ¿Pero de qué vais? ¿Os queréis rebelar contra el rey? Salir de la ciudad que vamos a hablar. Y decía Nehemías, no, porque estoy haciendo la obra del Señor. Venían ataques, venían tentaciones, pero les resbalaban todas y cada una de ellas como agua al pato. ¿Por qué? Porque el que está activo haciendo las cosas bien para la gloria del Señor, el enemigo que esa persona es indestructible. Pero ¿a quién ataca? ¿A quién deprime? ¿A quién entristece? ¿A quién amarga? A la persona que está todo el día sin hacer nada. El enemigo busca una vida inactiva para darle actividad. No seas tú una víctima de ello. Porque el Salmo 37, y termino, es un salmo que es la mejor medicina para poder vivir una vida victoriosa en el Señor. Para poder realmente sentirte realizado en la vida y decir, Señor, yo estoy en esta vida con un propósito, y es el de hacer el bien para la gloria y la honra tuya. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle en esta tarde al Señor, en este momento, que Él ponga el deseo en nuestros corazones de hacer el bien. Y es la pregunta que les quiero hacer. ¿Queréis hacer el bien? ¿O simplemente estar ahí sentados, escucha y escucha y escucha? O decir, no, yo voy a hacer el bien. Ya el Señor, cuando yo le diga que quiero hacer el bien, ya no te preocupes, que el Señor se va a encargar de mostrarte lo que tienes que hacer, te lo aseguro. Si tú tomas en esta tarde la determinación delante del Señor de hacer el bien, de hacer la voluntad, de cumplir con el propósito de Dios para tu vida, el Señor te va a abrir puertas y te va a dar infinidad de oportunidades para que las aproveches. Quiero hacer esta pregunta en este día. ¿Quieres hacer el bien? Si quieres tomar esa decisión y quieres decir, no solamente quiero dejar de pecar y no solamente quiero dejar de hacer las cosas mal, sino quiero hacer lo que Dios quiere que haga con mi vida. Ahora es el momento. Todos los que quieran no solamente dejar de hacer el mal, sino hacer el bien, en otras palabras, la voluntad de Dios, solamente esos les pediría que os pusierais de pie y oremos juntos al Señor para que Él nos ayude a cumplir con esta determinación que hoy queremos tomar delante de su presencia. Señor, quiero con mi vida hacer el bien, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahí con tus ojos cerrados, para que los hermanos que nos están viendo vean también la reacción de todos los que en esta tarde se han puesto de pie en este lugar. Yo animo a todos y a cada uno de nosotros, de ustedes, que se esfuercen en el Señor, que no decaiga tu fuerza. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Levántese en el nombre del Señor. Confíe en el Señor. Las puertas se te abrirán de par en par. El Señor no permitirá de ninguna manera que tu vida sea una vida improductiva, seca y sin sentido. Más bien todo lo contrario. Te vas a quedar sorprendido cuando decides poner tu vida al servicio del reino de Dios, cómo las puertas se abrirán, cómo el Señor mandará oportunidades y personas a tu vida para que tú les hagas el bien. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, queremos venir delante de tu presencia. En esta tarde hemos oído tu palabra. Confía en el Señor y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Pues aquí estamos, Señor. Queremos hacer el bien, dígaselo. Queremos hacer el bien, Señor. Con su voz levantada. Yo quiero hacer el bien con mi vida, Señor. Quiero hacer el bien con mis recursos. Quiero hacer el bien, Señor, con mi boca. Quiero hacer el bien, Dios mío, con la fe que tú me has dado. Quiero hacer el bien con mi vida.
Quiero estar activo en el reino. Quiero hacer el bien, Señor. Quiero hacer el bien. No solamente dejar el pecado, que ya lo dejé, gloria a Dios, sino hacer el bien, aprovechar el tiempo, las oportunidades. La vida es neblina, la vida es corta, se pasa rápidamente, pero quiero hacer el bien con mi familia. Yo y mi casa haremos el bien, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y en esta tarde renuncio.